Hola, somos el grupo 12 compuesto por Felipe Díaz, Javiera Montesino, Daniel Olivares y Matías Sepúlveda. Y nuestro tema a tratar el día de hoy es hormigón de baja conductividad térmica. En esta presentación se tratarán los siguientes tópicos: historia del hormigón, qué es el hormigón de baja conductividad térmica, aplicaciones, componentes, diseño de mezcla, fabricación y amasado, transporte, colocación y curado, una comparación entre el hormigón convencional y el hormigón de baja conductividad térmica, cuantificación económica y conclusiones. La historia del hormigón. Uno de los elementos más utilizados en obras civiles es el hormigón, el cual se presenta en una gran variedad dependiendo de los requerimientos de las estructuras. El hormigón corresponde a la mezcla de un aglomerante, el cual generalmente corresponde a cemento, áridos y agua. En algunos casos se le agrega una clase de aditivo para mejorar sus propiedades o para acelerar o disminuir su fraguado. Los orígenes del hormigón se remontan a la edad de la piedra, alrededor de 7500 años. En ese entonces los habitantes construían el suelo de sus viviendas uniendo tierra caliza, arena, grava y agua. Esta mezcla se puede considerar como un hormigón rudimentario. Por otra parte, los egipcios utilizaban como aglomerante el yeso cocido y existen evidencia de que los constructores de las pirámides de Cheops utilizaron hormigones primitivos. En el año 1824, Joseph Aspin, un constructor de Leeds, calcinó en un horno una mezcla de 3 partes de piedra caliza por una de arcilla, la cual molió y pulverizó para producir el primer cemento Portland, el cual bautizó con ese nombre debido a que le recordaba el color grisáceo de las rocas Portland. La primera construcción en la cual se empleó en gran escala el hormigón fue en la casa construida por John Beazley en 1835. ¿Qué es el hormigón de baja conductividad térmica? Para empezar debemos conocer lo que es la conductividad térmica, lo cual es la propiedad física de cualquier material que mide la capacidad de conducción del calor a través del mismo. Por lo que un hormigón de baja conductividad térmica corresponde a un tipo de hormigón el cual puede tener un uso estructural, de modo que puede cumplir una función tanto de aislante térmico como de soporte, de forma simultánea. Como características principales, el hormigón de baja conductividad térmica tiene baja densidad y tiene aislamiento térmico como su principal característica. Además, alcanza buenas resistencias para ser usado como hormigón estructural. Otras ventajas de este hormigón es que presenta buen aislamiento acústico y resistencia contra el fuego. Mejora significativamente el rendimiento energético, reduciendo las pérdidas de calor y pérdidas debido a puentes térmicos en uniones forjado-fachada. Tienen alta fluidez debido a su baja densidad para facilitar la colocación en obra, y por su aislación térmica minimiza el uso e instalación de aislantes térmicos adicionales. Aplicaciones del hormigón de baja conductividad térmica. Su baja conductividad térmica posibilita ejecutar fachadas, cubiertas y capas de compresión de forjados que ofrecen reducidas pérdidas energéticas a través de puentes térmicos entre fachada y forjado. Además, por su baja densidad resulta apropiado para realizar cubiertas y capas de compresión en rehabilitación de forjados. Por otra parte, se utilizan muros de cerramiento, techumbres, forjados y recrecido, rehabilitación sísmica y estructural y reducción de puentes térmicos. Además, en lugares que requieran minimizar gasto energético, de calefacción, aire acondicionado en hogares y de energía en edificios. Por su relojía controlada es posible su uso para prefabricados ligeros o para ejecutar in situ. Los materiales que componen el hormigón son el cemento, el agua, los áridos, los aditivos y adiciones. El cemento debe satisfacer las exigencias para hormigones tradicionales. Para los hormigones de tipo estructural se sugiere que el contenido de cemento varíe entre los 300 y 500 kilogramos por metro cúbico para evitar excesivo desarrollo del calor y una posible microfisuración. El cemento cumple funciones tanto para el hormigón en estado fresco como en estado endurecido. Para el hormigón en estado fresco, sus principales funciones son la lubricación y cohesión del hormigón, además del llenado de hueco entre las partículas de árido. Con respecto al hormigón en estado endurecido, el cemento determina la resistencia del hormigón en base a la ley de Abrams. Con respecto a los hormigones normales, se requiere una mayor cantidad de cemento para conseguir una resistencia determinada. Los tipos de cemento más recomendados son el tipo 2, que es de propiedades modificadas, el tipo 3, de fraguado rápido, y el tipo 4, que corresponde a fraguado lento. En cuanto al agua, se debe seguir la normativa vigente del hormigón tradicional, y la cantidad de agua depende de la capacidad de absorción de los áridos y de la fabricación y transporte. En los áridos es donde se tiene la mayor diferencia con respecto a los hormigones tradicionales. Estos deben tener una baja densidad y pueden ser tanto naturales como industriales. El hormigón de baja conductividad térmica contiene áridos ligeros como arcilla expandida, vidrio celular y piedra pómez. Su elevada fluidez, cercana a la autocompactabilidad, facilita la puesta en obra. La disminución de la densidad de estos hormiguones se produce por una presencia de vacíos en el árido, en el mortero o entre las partículas de árido grueso.
esta presencia de vacíos ocasiona la disminución de la resistencia del hormigón, por lo que muchas veces la resistencia no es la condición predominante para estos hormigones y en otros casos se compensa. Por otro lado, con respecto a los aditivos, estos corresponden a material activo agregado al hormigón en pequeñas cantidades para modificar algunas de sus propiedades por acción química, física o físico-química. Los aditivos más comúnmente usados son los que normalmente se usan en hormigones convencionales, los cuales son los plastificantes, aunque también dependiendo de la característica que se espera se pueden usar los incorporadores de aire, impermeabilizante, entre otros. Y finalmente, las adiciones se deben emplear con las precauciones descritas para los hormigones tradicionales, las cuales corresponden a las cenizas volantes y humo de sílice, de forma de mejorar la compacidad y propiedades resistentes. Con respecto al diseño de mezcla, para la dosificación del hormigón de baja conductividad térmica se debe tener en consideración la densidad, ya que esta varía en función del tipo de árido ligero y de la proporción volumétrica de las diferentes componentes. Para aceptar una dosificación es necesario hacer amasadas de prueba cuyos resultados demuestren la consecución de las características buscadas para el hormigón propuesto, en caso de no tener experiencia previa y resultados de esos mismos hormigones en circunstancias similares. Existe una relación directa entre la resistencia y la densidad de los hormigones de baja conductividad térmica. A medida que aumenta la densidad, aumenta la resistencia. Esta resistencia tiene limitaciones. Para hormigones estructurales la densidad está comprendida entre valores de 1200 y 200 kg por metro cúbico. En lo relativo a la consistencia de la mezcla, lo más recomendable es la consistencia blanda en fabricación, para que en el vertido en obra pueda ser poco plástica, nunca seca, dependiendo como siempre del tiempo estimado que transcurrirá desde su amasado hasta su vertido. Tampoco es aconsejable la consistencia fluida o líquida, ya que debido a la baja densidad de estos áridos, el hormigón puede llegar a segregarse por flotación de los mismos, salvo que se utilicen aditivos que aumenten la cohesión de la masa y eviten dicha segregación. La dosificación debe ser en peso, al menos para el árido, la arena, el cemento y de existir también para las adiciones, contando para ello con básculas debidamente contrastadas. Fabricación y amasado. El amasado se puede realizar por vía seca o húmeda, aunque esta última es la más recomendable, dada la mejor regularidad obtenida en el producto final. Hay que resaltar también que es conveniente aumentar el tiempo de amasado con relación al hormigón normal para controlar la absorción del árido y conseguir un producto homogéneo. La fabricación de hormigones ligeros debe realizarse buscando un valor añadido, no solo para el técnico o contratista, sino también para el usuario y la sociedad, lo cual debe quedar reflejado en la capacidad de elección, en que la empresa fabricante posee instalaciones adecuadas para dar garantía al producto, en la seguridad de sus operadores y en el respeto al medio ambiente. Transporte, colocación y curado. El transporte debe hacerse en camiones hormigonera y debe reamasarse antes de vertir el contenido. Con respecto a los hormigones tradicionales, es mayor la posible reducción de la consistencia del hormigón durante el transporte, al igual que la tendencia a la segregación, debido a la presencia de áridos con menor densidad. Por lo mencionado, es recomendable la utilización de aditivos o adiciones que permitan reducir el contenido de agua. En cuanto al bombeo del hormigón, se requieren precauciones especiales y se recomienda realizar pruebas de bombeo para comprobar que no afecte de forma determinante las características del hormigón fresco. Con respecto a la compactación del hormigón, se debe reducir la distancia de inmersión del vibrador en comparación a los hormigones tradicionales. Algunos áridos tienden a flotar, por lo cual se deben emplear vibradores de superficie o rodillos que introduzcan los áridos en el interior de la masa. En cuanto al curado del hormigón de baja conductividad térmica, la capacidad de absorción de agua de los áridos hace que se disponga de la cantidad necesaria de agua para realizar el proceso de hidratación. Para el caso de áridos saturados puede ser no necesario añadir agua, mientras que para áridos no saturados deben extremarse las medidas de curado. Los tiempos de curado deben ser del mismo orden que los hormigones normales. Los hormigones de baja conductividad térmica tienden a liberar en menor medida el calor de hidratación, pero debido al reducido módulo de elasticidad de los áridos, la microfisuración de la matriz resultaría menor que los hormigones normales. Comparándolo con el hormigón convencional, el hormigón de baja conductividad térmica es un hormigón más liviano debido a los áridos que se utilizan, que son áridos ligeros de tamaño máximo. En un estudio se hizo una comparación entre el hormigón convencional y un hormigón ligero, donde se observó que la conductividad térmica se relacionaba con la densidad. Con las mismas resistencias, el hormigón normal tenía conductividad menor en el hormigón más ligero, eso significa que era más aislante. El hormigón de baja conductividad térmica tiene un endurecimiento inicial más rápido que el del hormigón corriente. Alcanza el 80% de la resistencia máxima a los 7 días. La diferencia económica entre un hormigón de baja conductividad térmica y un hormigón convencional está en la diferencia de los áridos, donde el hormigón de baja conductividad térmica reemplaza la grava por arcilla expandida, piedra pómez, las cuales son más caras que la grava y además se diferencian por el uso de los aditivos. En un estudio realizado
el hormigón intermedia, que es el hormigón que estamos estudiando, para la misma resistencia a la compresión, resulta más caro que el hormigón convencional. En conclusión, estos hormigones, que son aislantes térmicos, ayudan significativamente al medio ambiente debido a su eficiencia energética, reduciendo las pérdidas de calor en los puentes térmicos y ahorran gastos de calefacción en el invierno o aire acondicionado en el verano. También está compuesto por materiales reciclados como la arcilla expandida en el hormigón intermedio y como el vidrio reciclado en el hormigón heat concrete. Por último, este hormigón tiene la resistencia suficiente para soportar las cargas, no requiere refuerzos estructurales complementarios debido a su reducido peso, ni la aplicación de soluciones constructivas ni el recrecido de forjados mediante este hormigón pondrían en riesgo la capacidad portante de la estructura. A continuación se presenta un listado de las referencias utilizadas a lo largo de nuestro trabajo de investigación. Esa fue nuestra presentación sobre el tema hormigón de baja conductividad térmica. Muchas gracias por su atención.